Ok, ¿cómo funciona la electricidad y la electrónica automotriz? La electricidad y la electrónica en un vehículo. Hoy vamos a ver algo al respecto de diagramas eléctricos en cuanto a funcionamiento, por ejemplo, de motor. Vamos a ver también un poco al respecto del tema de sensores, ¿ok? Sensores de motor, cuáles son los voltajes de alimentación, cuáles son las variaciones de ciertos sensores en el motor. Y también para los más avanzados vamos a ver también un poco al respecto de las redes de comunicación de un vehículo. Así que en cualquiera de los niveles que estés, quédate para poder disfrutar de esta clase. Fíjate bien, cuando nosotros pensamos en un motor de un vehículo o pensamos en un vehículo como tal inicialmente, bien sea que lo vayamos a reparar, estamos buscando la falla en un vehículo, una de las cosas principales que nosotros hacemos es agarrar un escáner y leer un código de error. O alguien más nos dijo, mira, este es el código de error que tiene el vehículo. Y nosotros como técnicos automotrices lo que debemos hacer es ubicar el sistema al cual está haciendo referencia ese código de error. Voy a poner simplemente un ejemplo. Si nosotros tenemos un código de error referente, por ejemplo, al cuerpo de aceleración del motor del vehículo, nosotros debemos ubicar cuál es el sistema. ¿En qué sistema está el cuerpo de aceleración? Obviamente en el sistema de control del motor. Ese sistema del control del motor, ¿ok? Ese sistema del control del motor del cual forma parte el cuerpo de aceleración, entonces es controlado por una computadora. Si nosotros miramos acá en esta parte de aquí, nosotros podemos ver en esta parte la representación en un diagrama eléctrico de la computadora de un motor de un vehículo, ¿ok? Y obviamente esta computadora del motor del vehículo eléctricamente debe estar suplida con energía, voltaje positivo y voltaje negativo. Normalmente en los diagramas eléctricos, muchachos, cuando nosotros vemos esto, la parte de la alimentación de la computadora de motor, nosotros en la parte de arriba vamos a ver todo lo que son los positivos, ¿ok? Los voltajes, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, los fusibles, los relays y demás, que son diferentes elementos que proveen de positivo a el módulo en este caso o la computadora. Cuando diga módulo o diga computadora me estoy refiriendo a lo mismo. Y en las partes de abajo, ¿ok? Nosotros normalmente vamos a ver los negativos, ¿ok? Parte de arriba positivos, parte de abajo negativos. Esto aplica muchas veces para la mayoría de los análisis que nosotros podemos hacer en cualquier diagrama eléctrico. Entonces estamos de acuerdo en que la computadora de motor va a hacer eso. ¿Dónde buscamos lógicamente estos diagramas? Bueno, tenemos diferentes opciones. Obviamente tenemos opciones pagas, ¿sí? Donde nosotros alquilamos el programa, pagamos una membresía en programas, o también hay aplicaciones gratuitas en el internet para poder buscar estos diagramas. Pero ahorita nos estamos centrando en el tema del funcionamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como les digo, si podemos ver, voy a colocarlo acá grande, nosotros vamos a ver que esto efectivamente es el módulo del control del motor por dos cosas. Una, porque lo está diciendo en su leyenda, no sé si Julie lo coloca allí, ¿ok? Aquí tenemos el Powertrain Control Module, aquí lo tenemos, ese es el módulo, cuando nosotros vemos esta descripción, eso se refiere al módulo de control de motor, por lo menos, ¿ok? Y también tenemos la abreviatura PCM, que esto sí lo voy a colocar en grande, ¿ok? Y con esas dos cosas nosotros vamos a tener ya la leyenda completa y también la abreviatura. Es muy importante a la hora de nosotros entender o analizar un diagrama eléctrico, es muy importante nosotros entender el tema de las abreviaturas, ¿ok? ¿Por qué? Porque dependiendo del diagrama, yo puedo irme a un sensor o a otro y algunos me van a dar una leyenda completa, pero otros nada más me van a dar la abreviatura. Por ejemplo, esto de PCM es la abreviatura de Powertrain Control Module, ¿ok? Esa es la forma en la cual lo hacen de esa forma. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo APP, en vez de PCM, tengo un diagrama que me diga APP, entonces APP se refiere al sensor o a los sensores, dependiendo del sensor
de pedal de aceleración, o mejor dicho, el sensor de pedal de aceleración para no redundar, ¿ok? Entonces las abreviaturas son muy importantes. Perfecto, entonces aquí tenemos la PCM, que está aquí, está suplida, lógicamente, por diferentes puntos de positivo. Profesor Garvin, ¿qué tiene que ver todo esto con el código de error o con un código de error referente a un cuerpo de aceleración? Comenzamos diciendo el tema del código porque normalmente cuando nosotros vamos en cualquier nivel que estemos, vamos a reparar un vehículo, ya lo normal es que miramos códigos de error, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Yo me puedo ir y puedo decirte, mira, piensa de una vez en el circuito del cuerpo de aceleración. Piensa en eso. Mira si hay positivos, mira si hay negativos, mira si hay esto, mira si hay lo otro. Pero si previamente no pongo en tu cerebro el archivo mental de que ese sistema o esa sección del sistema está controlado por la computadora del motor, que la computadora del motor obviamente tiene una alimentación, etcétera, etcétera, para poder funcionar y encender, entonces, si yo te pido ahorita que vayas a pensar al respecto de eso, no vas a tener el archivo en tu mente. En cambio, luego de que te explique esto, sí vas a tener ese archivo en tu mente. A menos que alguno de los que me esté escuchando ya esta parte y esta sección la tenga entendida, ¿ok? Por eso vamos a colocar unos cortes también en este video, o sea, va a ser corrido, pero ahí va a estar para las personas que digan, sí, esta parte me la salto porque lo sé, voy a irme a la parte de la red que está en la parte final de este video, va a estar en la parte final de este video. Perfecto, puede hacer. Entonces, fíjese bien, la computadora, ¿verdad? Nos está diciendo a nosotros, nos está dando a nosotros un código de error. ¿Por qué puede hacerlo? ¿Por qué nos puede decir y puede acusar de que hay un problema en el circuito del cuerpo de aceleración del motor? Lo puede hacer porque, obviamente, tiene sus voltajes y sus negativos. Y aquí acoto algo importante. No es un solo positivo y un solo negativo, ¿ok? Entonces nosotros podemos pensar, listo, si la computadora tiene un positivo y un negativo, quiere decir que la computadora tiene que encender. No necesariamente, ¿ok? Porque como pueden ver ustedes aquí, varios de estos puntos son puntos de alimentación positiva, ¿ok? Entonces, no con que tenga uno solo va a poder funcionar. Puede que funcione de forma parcial, pero puede haber una sección de la computadora que no funcione. Entonces, nosotros necesitamos comprobar eso siempre. O sea, en la computadora, siempre nosotros tenemos que ver que existan positivos y negativos. Si nos estamos comunicando por medio del escáner, que ya lo vamos a ver más adelante, con la computadora, ya vamos a ver cómo es eso, cómo es esa coherencia. Nosotros vamos a decir, listo, si la computadora me está dando un código de error, quiere decir que está encendida. Solamente que estoy diciendo este primer punto, como les digo, para que se tenga en cuenta que la computadora de motor está encendida y hace un control, obviamente, después de tener esos requerimientos que les estoy diciendo, entonces ella puede hacer un control, lógicamente, a lo que es el sistema de cuerpo de aceleración. Vamos a mirarlo en esta otra sección. Fíjense bien. Lo que yo tenía ahorita allí era el cuerpo de aceleración del motor. En este caso aquí estoy trayendo a mostrarles lo que es la otra parte, ¿ok? Que es la principal, es otra de las partes principales en el control de la aceleración del motor y es el pedal de aceleración. Allá vimos el motor del cuerpo de aceleración, que estaba allí en el motor, y aquí vemos solamente el sensor del pedal, ¿ok? Esas son partes fundamentales que hacen que este sistema funcione de forma correcta. Si nos enfocamos ahora en esta parte del diagrama, ¿ok? Nosotros vamos a ver que en este caso, de este lado, nosotros tenemos la computadora, ¿ok? Aquí lo tenemos, voy a amplificar esto aquí. PCM, ¿ok? Este es el módulo de control de motor y en algunas ocasiones caja también, ¿ok? Entonces aquí tenemos la PCM, el Powertrain Control Module. La computadora, obviamente, luego de que está encendida, puede captar señales, ¿ok? Va a recibir señales. ¿De dónde recibe las señales? Las recibe de los sensores, mayormente, ¿ok? Y también va a mandar a ejecutar acciones. ¿A qué va a mandar a ejecutar acciones? A los actuadores. Entonces, estamos pensando en sensores, por ejemplo, sensor del pedal,
Pensemos en ese sensor. En este caso, como les decía, si yo quiero o tengo, por ejemplo, un código de error referente al cuerpo de aceleración electrónico, yo puedo irme a una sección en el circuito donde yo pueda tener solamente estos elementos. ¿Sí? Hay ocasiones donde yo me voy a circuitos de motor que pueden tener 12 páginas, que pueden tener 9 páginas, una tras otra tras otra. Bueno, yo me voy a esa parte del circuito donde yo quiero poner mi foco, ¿ok? Los diagramas de color, que así se llaman, que son no OEN, como este, vamos a decir, tienen páginas donde mezclan muchos circuitos, pero yo me voy a ir a esa sección. ¿A qué sección me voy a ir? Bueno, yo busco por todo el diagrama hasta que vea, el profesor Garvin habló, por ejemplo, de que tengo que ubicar la parte de la abreviatura, ¿sí? Y si Julie puede enfocar aquí, o no sé si se está viendo. Aquí yo tengo ETC. ¿Qué es la abreviatura de ETC? Es el Electronic Throttle Control, ¿ok? O el cuerpo de aceleración electrónico. Es la representación del cuerpo de aceleración electrónico. Si yo tengo un diagrama que esté desplegado en muchas páginas, yo me voy a ir a este punto principal, porque tengo un código de error que me está apuntando a esto, ¿sí? Pero no previamente, no puedo irme yo a hacer eso sin saber, ok, hay una computadora que tiene que encender con unos positivos y un negativo, porque de esa forma yo voy a poder imaginármelo. Pero yo no me puedo imaginar algo que no tengo como archivo, como les digo en mi cabeza, ¿ok? Por ese motivo nosotros lo hacemos en este método. Damos la información y metemos en ustedes los archivos mentales necesarios para después ponerlos a pensar en eso. Y por eso el método del profesor Garvin es el método que nosotros aplicamos, ¿sí? En el tiempo irá evolucionando el nombre, pero ese es mi nombre, pues, de su servidor, el que les está hablando, Garvin. Entonces, en este método del profesor Garvin, nosotros lo que hacemos es, primero, colocamos los archivos mentales en su mente para después decirles, muchachos, piensen en ese archivo, ¿sí? Porque si yo les digo, piensen en cómo funciona electrónica y eléctricamente el carro cuando tenga un código de error, sí, pero si ustedes no tienen la información que yo le metí a mi cabeza, o sea, no es que yo me la inventé, sí me doy a entender, sino que yo la metí en mi cabeza por estudio, de que PCM es esto, de que ETC es esto, de que los positivos están arriba, los negativos están abajo, y todas estas cosas de símbolos y demás que vamos a seguir viendo, entonces no van a poder pensar al respecto de esto. ¿Me doy a entender? Por eso muchas veces hay confusión. Profes que veo a un profesor y me confunde, siento que lo eléctrico me supera. No, es que primero hay que meter los archivos mentales para después, obviamente, poder descubrir cómo pensamos alrededor de la parte electrónica y eléctrica automotriz. Entonces, aquí tenemos esta sección y este diagrama también nos está permitiendo ver la parte del acelerador, ¿ok? Entonces nosotros tenemos aquí lo que es el APP, ¿ok? Como estamos grabando literalmente fluida la clase, entonces Julia hace acercamientos, etcétera. Allí, obviamente, por eso es que cuando hago aquí se tarda un poquito en enfocar y demás, porque Julia está ahí en vivo haciendo los ajustes. Entonces, acelerador de motor, aquí está, APP. Ok, perfecto. Este APP se refiere a un sensor como este que está aquí, ¿ok? Y este ETC se refiere al cuerpo de aceleración como el que vimos ahorita allí, ¿ok? En este caso, el sensor APP, muchachos, es el que cumple la función de indicarle o ayudar a la computadora a entender cuánto se está presionando el pedal, ¿ok? Entonces, yo como conductor o como mecánico que estoy reparando el carro, haciendo las pruebas, yo tengo el pedal suelto completamente, ¿ok? Switch en on, pedal suelto, por ejemplo, y estoy viendo, por ejemplo, unos datos en vivo en el escáner y tiene que estar 0% presionado el pedal, aproximadamente, puede que haya alguna variable, ¿ok? Cuando yo voy presionando el pedal, ¿ok? Si yo tengo conectado un escáner, voy a ver cómo ese porcentaje va aumentando conforme yo presiono, ¿ok?
¿Por qué sucede eso? Porque la computadora, ¿okay?, está conectado de una forma estratégica al pedal por medio del circuito completo del sensor del pedal para poder entender cuál es el porcentaje. Entonces yo puedo decir, listo, está presionado el pedal un 50%, quien lo sabe es quién, la computadora de motor. Ella es la que sabe esa información, porque a ella es que le está llegando directamente esa información o esa variación de voltaje que ella está interpretando. O estoy a un 25%, ¿sí? O tengo el pedal casi a fondo, un 80%. Entonces, estos porcentajes la computadora lo sabe, el PCM. Y el PCM se lo va a indicar a otras computadoras. Si se quedan hasta el final, van a ver un poco cómo es que eso sucede, ¿ok? Por medio de todo esto que son las redes de comunicación, ¿ok? Entonces, si se quedan hasta el final, van a poder ver cómo es que de forma puntual ese tipo de cosas pasan, ¿ok? Entonces, seguimos aquí con nuestra parte del pedal. Entonces, ¿qué pasa? La computadora recibe unas variaciones de voltaje y de esa forma ella puede sacar estas conclusiones. ¿Cómo lo hace? Ok, perfecto. Vamos a ver, vamos a colocar cómo lo hace. Ahí está la computadora, por así decirlo, recibiendo, ¿sí?, una señal, ¿ok? Recibiendo una señal o recibiendo una alteración de una señal de un sensor, una variación, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, si ponemos foco aquí, en esta parte, voy a borrar esto por aquí, perdonen que me esté atravesando ahí en la cámara, pero fíjense bien. En esta sección nosotros tenemos el sensor de pedal de aceleración, ¿ok? Perfecto. Y una de las cosas que hicimos fue identificar que efectivamente ese era el sensor del pedal. Otra de las cosas importantes que nosotros podemos ver en esta parte es esto que está aquí, miren. Por acá dice C, voy a colocarlo grande, no hay problema, C2040. Eso normalmente quiere decir conector 2040, ¿ok? Quiere decir que ese es el conector referente a este pedal. Y lo que vemos pequeñito aquí, no sé si alcancen a verlo. Ok, como 1, aquí se ve 2, si no lo ven bien, escuchen lo que les estoy diciendo. 3, 4, 5 y 6 son los pines que componen ese conector, ¿ok? Entonces, este es el conector 2040, ¿sí? Siempre que vean una C, hay algunos vehículos que lo marcan con una X, X2040, dependiendo de la marca y un conjunto de cosas. Pero lo cierto del caso es que C2040 se refiere a conector y cada uno de los números que tenemos alrededor de estos pines se refiere a el pin puntual de ese conector. Entonces, esto por lo menos es un conector por lo menos de 6 pines. Entonces, nosotros podemos ver, vamos a poner que sea algo así. No estoy dibujando perfectamente bien, pero podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pines. Un conector de 6 pines que va a tener obviamente por detrás 6 cables, ¿ok? Entonces, eso es lo que está representándose en este punto. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder identificar el conector y poder saber en qué pin llega cada cosa, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Fíjense bien. En este caso, hay otro dato muy importante. Esto que estamos metiendo aquí, que son archivos mentales. Y refrescando a los que ya tienen esos archivos mentales, ¿ok? Entonces, miren esto. En este caso, nosotros tenemos otra cosa aquí y es que tenemos la abreviatura, tenemos el conector, tenemos los pines, ¿correcto? Pero aparte de eso, también tenemos un cuadro, que es este que está aquí, todo este cuadro que ustedes ven aquí. Todo este cuadro que ustedes ven aquí es la representación de ese componente o ese elemento, ¿ok? Eso es un cuadro que no tiene líneas segmentadas. Es muy importante, profe. Ah, ok, claro, profe, ese cuadro representa eso. Vamos aquí para arriba. Este cuadro también representa esto. Miren, este cuadro está completo aquí. Y por dentro también hay un cuadro completo. No hay líneas segmentadas alrededor de todo el elemento. Eso quiere decir algo diferente a lo que quiere decir aquí. Si puedes enfocar aquí, Yuli.
Miren, aquí hay un cuadro con unas líneas continuas, ¿verdad? Pero por dentro vemos unas líneas segmentadas, ¿sí? O sea, por fuera vemos, perdonen que esto sí que de pronto no tengo tanto pulso. Oh, sí tengo. Ah, no. Bueno, todo este cuadro aquí, ¿cierto? Pero por dentro vemos que esas líneas están como así, segmentadas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en este diagrama, en esta sección de este diagrama, la PCM no se está mostrando de forma completa. ¿Ya? Es obvio. Sí, para esto es obvio. ¿Ok? Pero hay algunas cosas para las cuales no son obvias. Entonces, esta PCM no se está mostrando de forma completa, sino que solamente se está mostrando una sección de esta PCM. ¿Sí? Lógico. Recuerden, la PCM necesita positivos que vengan de fusibles de relay, etc. Y necesita negativos. Aquí no están representados. La computadora del motor no solamente tiene el sensor del pedal y el cuerpo de aceleración instalados, también tiene sensor de temperatura, sensor MAF, inyectores, y aquí no están representados. Por ese motivo, esto nada más nos está mostrando una sección. Pero aquí en el pedal, la cosa cambia. Cuando ustedes vean que en un diagrama eléctrico hay un cuadro completo sin líneas segmentadas, eso quiere decir que el cuadro o que el elemento está representado de forma completa. ¿Ok? Yo no sé si se alcanza a ver allí algunas líneas segmentadas, puede ser, pero por aquí pequeñito, ¿verdad? Se ven. ¿Ok? Igual. Hay una forma en la cual nosotros podemos hacerles llegar este material, estos diagramas y demás para que ustedes también los puedan rellenar. Y esa forma va a aparecer de diversas maneras. Una de ellas es debajo en la descripción. Ustedes pueden unirse a nuestras comunidades de mecánicos automotrices y técnicos automotrices que quieren diagnosticar y demás. Y allí van ustedes a tener información de esto. Allí podemos hacerle llegar también lo que son los diagramas de estas clases y demás. Y aparte también mensajes que les enviamos de forma eventual. Les enviamos mensajes, a veces más, a veces menos, pero siempre varios mensajes, videos, audios, diagramas, entre otras cosas, para que ustedes puedan llenar, obviamente, sus archivos mentales de información, pero también aprender a pensar alrededor de cómo poder reparar vehículos de forma más rápida, cómo poder encontrar fallas de vehículos, ¿ok? Mi idea principal con todo esto es la siguiente, y siempre la digo, que en el tiempo en el cual hoy repares un vehículo, ¿verdad? Ahora, después de unirte al método del profesor Garvin, reparar dos. ¿Sí? Multiplicarías. Esa es la idea. Pero no se hace simplemente pensando al respecto del vehículo, sino primero metiendo archivos mentales y después de esos archivos puntuales, ¿sí? No exceso de información, sino archivos puntuales, después de hacerlo. Entonces, fíjense bien, aquí abajito que dice C2040 hay unas líneas segmentadas también. Pero esas líneas segmentadas, en el caso cuando están de pin a pin, lo que hace es decirnos que de ese conector C2040 no solamente tiene el pin 3 y el pin 1, sino que también hay un pin 2, un pin 5, un pin 4 y un pin 6. Pero hay ocasiones donde esas líneas segmentadas en los conectores no se muestran todos en la misma figura, sino que pertenecen a otro elemento también. Pero cuando ustedes vean líneas segmentadas en los conectores, quiere decir que no son esos los únicos pines del conector. Voy a volverlo a decir. Este pin de aquí, este conector C2040, que es el mismo de aquí, tiene un pin 6 y un pin 4 aquí. Pero entre el pin 4 y el 6 hay unas líneas segmentadas. Eso quiere decir que el pin 4 y el pin 6 no son los únicos pines que conforman ese conector. Lógico que si dice 4 y 6, obviamente debe ser que hay más. No es igual que diga 1 y 2, ¿no? Sería más intuitivo de que puede que hayan 1 y 2 pines nada más, pero es así para poderlo aplicar. Lo otro, aquí nosotros estamos ya viendo es símbolos, prácticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, esta parte de aquí, eso es un símbolo, una representación, y esto también es un símbolo. Aquí nosotros tenemos, en esta parte de aquí, en estas dos partes, tenemos
dos símbolos que significan potenciómetros, ¿ok? Son potenciómetros, ¿sí? Si nosotros hacemos un zoom aquí, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí lo siguiente, es algo así. Tenemos por aquí algo así. Este símbolo solo significa resistencia, ¿ok? Pero cuando yo a este símbolo le agrego una flecha como esta, ¿verdad? Entonces, yo estoy diciendo que esto es una resistencia variable, ¿ok? En este caso, tipo potenciómetro, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos decir, ah, listo, eso es una resistencia, pero cuando tiene eso, es una resistencia variable. Profesor Garvin, son demasiadas cosas. ¡Wow! ¿Cómo me grabo yo todas esas cosas? No se preocupen, que hay algo interesantísimo en la parte automotriz. Muy bueno. Y es que nos aprendemos un símbolo de un sensor. Este es el sensor APP, el sensor de pedal, que es este que está aquí. ¿Ok? Pero entonces ya después hay otros sensores que, aunque se llamen distintos, funcionan de forma similar. Este sensor que está aquí arriba, miren, lo mismo, ¿ven? Resistencia y una flechita. Resistencia y una flechita. Y este es el sensor TP. ¿Ok? El sensor TP o TPS. Así que ese sería redundar a decirle sensor, pero también lo conocen así. Sensor TP, que es el sensor de posición, ya no del pedal, sino del cuerpo de aceleración del motor. ¿Ok? Entonces, si yo entiendo el funcionamiento general de un potenciómetro en el sensor del pedal, me va a faltar muy poco para entender cómo varía o cómo hacer las mediciones en el sensor TP. ¿Sí? Entonces, y hay más sensores que pueden, obviamente, tener este tipo de funciones tipo potenciómetro. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante, muchachos, de la parte automotriz. De que cuando vamos metiendo estos archivos mentales de qué significan las abreviaturas, qué significan los símbolos, después la cosa se va volviendo repetitiva. No importa que sea un Ford, no importa que sea un Ferrari, no importa que sea nada. Si es un potenciómetro variable o con resistencia variable, si es un sensor con potenciómetro de resistencia variable, eso va a funcionar parecido en casi todos los carros. ¿Ok? Entonces eso es lo bueno. No solamente es llenarse de información, sino que esa información sirve para muchos casos. ¿Ok? Entonces, ahora muchachos, en el caso de los sensores que son tipo potenciómetro de 3 pines, porque aquí tenemos este potenciómetro tiene la parte de la resistencia, que es esta. Esa parte de la resistencia, por así decirlo, que es todo esto que está aquí, debe tener siempre una alimentación positiva y negativa. ¿Ok? Una alimentación positiva y negativa. Y la parte de la flecha, ¿ok? Donde tenemos la flecha, esa parte va a ser la variación del sensor o el voltaje variable del sensor, ¿sí? En sensores de potenciómetro de 3 pines, ¿ok? Que son muy comunes en este tipo de elementos. Entonces, tenemos aquí la variable. ¿Por qué? Porque esa flecha justamente está allí para ir para arriba o para abajo, ¿sí? Para aumentar voltaje o disminuir voltaje, ¿ok? Entonces, eso justamente es lo que hace esta parte de aquí en este sensor, ¿sí? Y igual abajo, ¿ok? Pin 4 y pin 6 son los que van a la resistencia, ¿ve? Si lo colocamos así, si lo graficamos aquí, tenemos la resistencia y tenemos 2 puntos en esa resistencia, ¿ok? La resistencia, para que nos lo grabemos, por ejemplo, en estos sensores va a tener un positivo y un negativo, ¿ok? O viceversa. Ya vamos a descubrir cómo sabemos cuál es positivo y cuál es negativo, ¿ok? Perfecto. Y también cuál es el valor. Y lo que quede, que es la flecha y el cablecito que va para la flecha,
Esa es la señal variable. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, vamos a poner este primero, pin 1 y pin 3 del conector 240 del sensor de posición del pedal APP. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. ¿Qué estoy haciendo yo? Leyendo el diagrama. Pin 1, me dijo el profesor Garvey. Pin 3, me dijo el profesor Garvey. Conector 240. El profesor Garvey me dijo que esto era pedal de aceleración, como dice allí, pero si tengo APP, ya el profesor me dijo que APP significa sensor de pedal de aceleración. ¿Ok? Tiene un pin 1 y un pin 3. ¿Ok? Y ese pin 1 y pin 3, el pin 1 viaja por todo este cable que está aquí. ¿Ok? Todo esto y llega a la computadora. ¿Ok? Perdónenme, que lo iba a hacer a lo ancho todo. Pero viaja por todo este cable y llega a la computadora directamente. A la PCM. ¿Ok? Llega a la PCM directamente. En el caso de este vehículo y de la mayoría de los vehículos, este sensor solo llega a PCM. Pero hay algunas variaciones. Un día me tocó un vehículo de estos que tenía, de hecho un Ford, que tenía una cosa que no les dije muy importante. Muy importante y se me olvidó decírselo. Pero bueno, lo bueno es que no estamos apurados. Entonces fíjense bien. Este sensor tiene dos sensores en uno. Por eso ven dos potenciómetros. ¿Sí? Uno es APP1 y otro APP2, indiferentemente de cuál sea. Uno es APP1 y el otro APP2. Normalmente esto sucede siempre, de que los sensores del pedal son dos, no uno. ¿Sí? Entonces, es el mismo sensor del pedal, el mismo elemento, no son dos pedales que tiene el vehículo, sino que internamente tiene dos sensores. ¿Ok? Tiene dos sensores. Vamos para acá. Entonces, fíjense bien, el de abajo y el de arriba. Primero estamos analizando el de arriba, ¿ok? Que sí, efectivamente es el APP1. Ya les voy a decir por qué confirmo que es el APP1, ¿ok? Fíjense, todo este cable que está aquí llega aquí a la computadora. Y en la computadora hay abreviaturas, archivos mentales para anotar, siempre. ¿Qué dice aquí? APP. Voy a colocarlo más grande. Aquí dice APP. ¿Qué significa? Sensor de posición del pedal de aceleración. ¿Ok? Y al lado dice V y dice REF1. ¿Ok? APP1. Estas dos cosas significan que es el APP1. Literal. ¿Para qué nos sirve saber qué es el APP1? Porque en el escáner, cuando ustedes vayan a ver los datos en vivo, le va a aparecer APP1 y le va a aparecer APP2. Entonces ustedes tienen que verificar si hay algún problema. En el caso de los pedales, entonces ustedes tienen que ver cuál sea 1 y cuál sea 2. Si hay un problema en el cuerpo de aceleración, ya no tiene que ver con el APP, en el sentido de que si el problema, por ejemplo, es de los sensores TP, si el código de error se refiere a algo en el cuerpo de aceleración de los TP, que ya lo vamos a ver ahorita. Pero en este caso estoy explicando el funcionamiento general, ¿ok? Entonces, eso quiere decir AP1. Entonces nos quedan, ¿qué significa V? ¿Ok? ¿Y qué significa ref? ¿Ok? Esto significa voltaje, lógicamente, y esto, unido a esto, significa voltaje de referencia. Cuando ustedes vean en un sensor de este tipo y en muchos sensores, V, R, EF o ref significa voltaje de referencia, que puede ser, ¿ok? Desde hace muchos años y por muchos años más puede ser también que 5 voltios en muchas ocasiones, ¿sí? Puedan haber variantes de esto, ¿sí? Dependiendo del área y dependiendo de, sí, de secciones, en caja, etcétera, que algún sensor esté provisto por 3.3 voltios, ¿ok? En cuanto a referencia, ¿sí? Sí, aunque también puede haber alguna referencia de algún sensor de 12 voltios, ¿sí? Me doy a entender, pero normalmente son 5 voltios. Este es un voltaje que va a estar, en el caso de este sensor, permanente, ¿sí? APP, voltaje, referencia 1. Si alguien sabía que esto significaba APP1, voltaje de referencia, lo que va a suceder es que va a decir, ah, claro, está repasando.
Pero si alguien no lo sabía, va a decir, ah, grabo ese archivo mental en mi cabeza. Entonces, para la próxima, cuando alguien le diga, mira, el problema del carro es en el voltaje de referencia de los sensores TP. Y el profesor Garvin de pronto no me habló del sensor TP. Yo sí se los voy a hablar, pero lo que les quiero decir es, quiero dejarles algo que no solamente les sirva para un sensor, sino que les sirva para crear archivos mentales y ustedes pensar en todas las variables que pueden haber. Porque es muy bueno que uno explique una sola cosa. A mí me pasaba con mis profesores de matemáticas. Me explicaban un ejercicio y cuando iba para el examen salía otra cosa. Y quedaba yo. Tenía que inventar. Era bueno en matemáticas, pero tenía que inventar. Pero obviamente era basado en archivos mentales de funcionamiento. ¿Ok? Entonces, así mismo nos pasa a nosotros. Un profesor nos explica una cosa, ¿sí? En una clase como esta, y cuando vamos al carro, quedamos en blanco. Pero ¿quieren que les diga algo? Es más culpa de nosotros como profesores que de ustedes como alumnos. ¿Por qué? Porque uno les habla de las cosas generalizadas y no los enseña a pensar al respecto de eso, no porque seamos superdotados nosotros, sino porque nosotros también ya metimos nuestros archivos mentales en nuestra cabeza. Esa es la idea. Y por eso este es el método que nosotros aplicamos en nuestros diversos cursos, en nuestras diversas comunidades, etc. Este es el método del profesor Garvin. Fíjense bien, entonces, APP, voltaje de referencia 1, ¿ok? Perfecto. Y ahorita les cuento que efectivamente, luego que les diga esto, que efectivamente este método también lo explicaba yo literalmente, no en carros, sino en matemáticas, porque fui profesor de matemáticas. Y al ver ese problema, que era el mismo de matemáticas que lo que veo aquí en más de muchos años ya dando diagnóstico, estudiando diagnóstico, digo, es lo mismo. Primero meter el archivo mental, saber qué significan las cosas y después enseñarnos a pensar en eso. Fíjense bien, entonces, tenemos APP voltaje de referencia 1 y eso son 5 voltios. Entonces, Garvin, oye, pero es que es complejo porque ahora tengo que hacer toda esta combinación. Ahora vamos a ver, miren cómo se repite aquí. En esta parte de arriba que me estoy adelantando, pero para que ustedes vean, mientras que Julie enfoca allí, dice lo siguiente, dice ETC ref. Entonces ya ustedes cuando vean ref, ya ustedes saben, eso se tiene que referir, valga la redundancia, a una referencia. ¿Sí? Listo, perfecto. ETC referencia. ¿Qué era lo que significaba ETC? El profesor Garvin dijo que significaba Electronic Troll Control. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que significa. Cuerpo de aceleración electrónico. Profesor Garvin, está en inglés y mi inglés es limitado. Foto con eso, ¿ok? ¿Cierto? Foto con eso, van y se lo pasan, se lo comparten a una inteligencia artificial. Profesor, yo no sé hacer eso. A mí me supera la tecnología. Busquemos, pueden buscar ayuda al respecto de eso. Hey, miren, ¿cómo hago para hacer esta traducción? Busquen ayuda. Cuando lo hagan 3 veces, listo. No, yo creo que lo pueden hacer. O sea, así no lo hayan hecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes están viendo esta clase. Entonces, algunos retos tecnológicos pasaron y están viendo esta clase, ¿sí? Y obviamente las cosas se van practicando, ¿sí? Tenemos que apoyarnos con la inteligencia artificial, con el internet, con las investigaciones y demás para este tipo de cosas en caso de que tengamos alguna limitación con alguna cosa. De hecho, incluso en Google, en cualquier IA, en internet, etcétera, nosotros también podemos buscar. Estoy viendo un diagrama eléctrico, ¿ok? Estoy viendo un diagrama eléctrico y analizando y hay una abreviatura que dice TAC-M+. ¿Qué significa? ¿Ya? Si el profesor Garvin no la dijo, entonces yo la investigo. ¿Qué significa? Y yo allí voy teniendo ese archivo mental, lógicamente, y voy pudiendo entender el funcionamiento por medio de eso. Ok, perfecto. Entonces, en esta parte tenemos 5 voltios, en el pin 1 ya lo sabemos, APP, referencia. Y por el otro lado tenemos nosotros, voy a borrar todo esto aquí, el otro pin. Viene por aquí, vamos a hacerlo aquí. Aquí está. Que se refiere a
vamos a colocarlo también aquí. Esa abreviatura está ¿dónde? Fíjense, aquí tenemos el sensor, de este lado tenemos la computadora de motor o el módulo. Ahora dice APP, ya sabemos qué es, RTN1. APP1 ya sabemos qué es, nos falta saber qué es RTN. En el caso de este tipo de sensores y de muchos elementos, este retorno, esto significa retorno y es el negativo. ¿Qué tenemos que tener nosotros allí? En este pin, negativo. Negativo aquí y negativo aquí. ¿Por qué coloco negativo aquí, negativo aquí? Porque si este cable está partido, va a haber negativo aquí, pero aquí no. Obviamente. Y así puede pasar en cualquier cosa. ¿Cierto? Entonces, APP RTN, cuando tengamos eso, o tengamos, por ejemplo, igual que aquí, ETC RTN, eso quiere decir que es la parte negativa. ¿Ok? En el caso de esto es negativo completo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. ¿Qué pasa? Ya nosotros de esa forma podemos saber que de la computadora está alimentada con positivos y negativos. ¿Recuerdan? Positivos y negativos, normalmente 12 voltios, ¿ok? 12 voltios, a la computadora le llegan, está dotada con esos 12 voltios. Pero la computadora tiene un regulador interno que, entre otros voltajes, disminuye este voltaje, por ejemplo, a 5 voltios. Y esos 5 voltios los utiliza, por ejemplo, para enviar la referencia al sensor TP, ¿ok? Y puede que del mismo 5 voltios, o sea, eso depende de los sensores, pero tiene otros 5 voltios, ¿verdad? Para enviar un voltaje a la referencia de los APP. Entonces la computadora está provista por 12 voltios y regula a 5 voltios para que los sensores puedan funcionar, ¿ok? Sí, eso es lo que sucede. De allí salen esos 5 voltios. Entonces, vienen estos 5 voltios y viajan en este caso, salen por el pin 86. Aquí está, pin 86. ¿Yes? ¿De qué conector? Del conector. ¿Se ve allí? ¿Sí se alcanza a ver? ¿O lo pongo grande? No importa. 1381B. Así se llama el conector. Este conector, este pin. ¿Ok? Entonces, por ese conector y ese pin salen 5 voltios. Fíjense. Esos 5 voltios llegan a otro conector que está aquí. Miren, conector 1590. Eso es interesantísimo. Porque aquí podemos tener una falla. ¿Sí? En ese conector hay una posible falla, igual que en el cableado, lógicamente. Entonces, el conector 1590 y el pin 5 es el que hace que continúe aquí el circuito y llegue hasta el pin 1 del conector 220, que entonces hemos pasado por 3 conectores. Este conector, que es el conector de la computadora, este conector que está entre la computadora y el sensor, y el conector propiamente del sensor. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo el viaje que hace mis 5 voltios y también tengo mi negativo que fluye por todo este cable que está aquí. Fíjense cómo podemos nosotros ver ya con esto que hay varios elementos en ese circuito. ¿Ok? Son cosas que también siempre explicamos, que tengan en cuenta mucho la palabra circuito. ¿Sí? Si yo tengo un problema en el circuito del sensor APP, no puedo irme a cambiar el sensor, nada más. ¿Por qué? Porque puede ser el conector 2040, puede ser el conector 1590, puede ser el conector 1381B. Ojo, estos conectores particularmente para este vehículo, ¿sí? Profe, ¿qué vehículo es? No importa qué vehículo sea. De hecho, no lo estoy mencionando exactamente el vehículo. ¿Por qué? Porque no quiero que se vayan. El profesor Arvin explicó acerca de tal vehículo. Sí, aunque ahorita creo que dije la marca y todo, pero no quiero que sea eso, sino que ustedes vean la línea general. Normalmente funciona así, ¿sí? Hay algunos sensores de estos que tienen 4 cables. Menos común, pero tienen 4 cables. Oye, ¿qué hago? El profesor me explicó uno de 6.
Sí, pero no se lo expliqué solo por explicárselo. Le expliqué qué significaba referencia, qué significaba retorno, qué significaba esto, lo uno y lo otro. Así que de esa forma ustedes lo pueden aplicar a, lógicamente, los otros sensores de otros cables. Así que no se preocupen. Entonces, en el caso de este sensor, puede ser sensor, si hay una falla, puede ser conector, este o este. Pueden ser los pines, puede ser el cableado. Esto que está aquí, por ejemplo, es el color del cableado. En este caso, BTGN significa violeta y verde, ¿ok? Y green, ¿sí? Entonces, aquí tenemos violeta y verde. Lo primero, aquí, que dice BT y GN. Lo primero que tenemos es el color predominante. Y el segundo es la abreviatura de la rayita, ¿ok? La raya pequeña que tiene el cable, ¿ok? La franja, para que seamos más técnicos, para que los que les gusta ser más técnicos, ¿ok? Por ejemplo, este cable de aquí es verde, green y orange, ¿ok? Entonces aquí tenemos un cable que mayormente es verde con una franja naranja. Garvin, pero ¿para qué nos sirve eso? Si total ahí está mostrándose que el cable es verde con una... Sí, pero hay unos diagramas eléctricos que no tienen los colores. Y si no tiene el color, ahí sí te va a servir esta abreviatura. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es explicarle las cosas de forma que cuando vayan al carro, ustedes no piensen en mí para mal, sino para bien. Estoy en el carro y fui, listo, fluí. El profesor Gary me dijo todas las posibles cosas o me hizo pensar alrededor de esas cosas. Y me hizo pensar también al respecto de las que nos dijo, de las que no dijo, para que pueda hacer una investigación en su canal, en su comunidad, en sus cursos o en internet, etcétera, y poder orientarme a la reparación. Esa es la idea. Entonces, aquí, para los que digan, ¿cuánto mide el sensor? Ah, bueno, aquí y aquí, si yo coloco un multímetro, debe tener 5 voltios. ¿Ok? Mientras que lo otro es fijo, no importa que lo mueva, que lo quite, no pasa nada. Si todo está funcionando bien, allí debe haber 5 voltios si yo coloco un multímetro. ¿Ok? Entonces, profe, ¿qué pasa si no hay los 5 voltios? Voy a verificar. ¿Están aquí los 5 voltios? Sí, sí están. ¿Están aquí los 5 voltios? Sí, sí están. ¿Ok? Por ejemplo, digo, oh, entonces puede ser en el trayecto de aquí para acá. Ah, están aquí los 5 voltios, pero están aquí, perdón, no están aquí los 5 voltios, pero aquí sí. Entonces puede ser en el trayecto de aquí para acá. ¿Sí? Y de los 5 voltios, ¿qué es lo que no hay? Ah, no, los 5 voltios sí están porque cuando coloco un negativo, ¿sí? Suplo este negativo con otro negativo de otro sensor o de negativo de batería, por ejemplo, o de negativo de chasis. Recuerden que alrededor de todo el chasis, la parte metálica del vehículo, nosotros tenemos negativo. Entonces, si ustedes están haciendo una medición y no encuentran negativo, para un negativo les queda lejos la batería, ustedes pueden tomar un negativo del chasis, de la parte de metal del vehículo, porque debe tener negativo. ¿Ok? Entonces yo digo, listo, hago esa prueba allí y veo si lo que me falta, porque si yo mido aquí y no tengo negativo, no voy a medir 5 voltios. Y si no tengo positivo, tampoco. Entonces yo tengo que ver qué es lo que pasa, qué es lo que falta, el negativo o el positivo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. En este caso, nosotros tenemos ahora que por el pin número 2 de este potenciómetro, pin número 2, C2040, nosotros tenemos un cable que es amarillo y naranja y llega directamente al pin 56 de la computadora, ¿ok? Del conector 381B. Y llega al APP1. APP1. Cuando ustedes vean solamente la abreviatura del sensor y vean el número, por ejemplo, en caso de que el sensor tenga varios sensores en uno, entonces eso se refiere netamente a la señal variable del sensor normalmente. ¿Sí? Normalmente eso es así. Entonces aquí tenemos la señal variable del sensor. Ok, y si esto está alimentado aquí por 5 voltios, adivinen ustedes
¿Entre qué voltaje y qué voltaje va a variar esto? ¿Ok? Tiene la posibilidad eléctrica de variar de 0 a 5 voltios. ¿Ok? Si esta flecha se echa más para acá, 0 voltios, si se echa más para allá, ¿sí? Es como un control de volumen, ¿sí? Donde 0 es el mínimo volumen y 5 es el máximo volumen. Y por ahí varía. Pero antes de que alguien diga, no, no varía así en los comentarios, este profesor está loco. Aclaro algo, que en el caso de estos sensores y de muchos sensores en el vehículo, hay una franja de voltaje que impide que el voltaje llegue al tope máximo y al tope mínimo, entre otras cosas, para que la computadora pueda tener una referencia cuando hay un cortocircuito o un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente este voltaje que sale por aquí va a moverse aproximadamente, ¿ok? Entre 0,5 voltios y 4,5 voltios. Menos de un voltio, 0,5 voltios es la mitad de un voltio. ¿Ok? Un voltio, si lo divido entre 2, me da 0,5 voltios. ¿Ok? Entonces, 0,5 voltios y 4,5 voltios. Casi. Falta medio voltio para llegar a 5. Normalmente es así. Profesor, no. A mí me dio fue 0,4 y 4,6. ¿Será que está mal? No. No. ¿Ok? Solamente es para decir que no llega totalmente a 0 y que no llega totalmente a 5. En el caso de este sensor y en el caso de los sensores tipo potenciómetro de este tipo, normalmente eso sucede. Y en muchos otros sensores también hay ese voltaje de diferencia. Lo mismo se lo dejo a ustedes para que apliquen aquí esto. Ustedes mismos. Miren aquí. De pronto únanse a las comunidades donde de pronto en algún momento compartimos este tipo de materiales para que lo puedan tener. Si no, háganle una captura de pantalla, ¿sí? A esto aquí para que puedan hacer la práctica ustedes de aquí. Aquí sí les voy a pedir que basado en el conocimiento que adquirieron, ahora ustedes hagan esto. No se vayan porque viene la explicación de esta parte de aquí de arriba y también la explicación de redes. Así que no se vayan, ¿ok? Sin embargo, hagan eso allí. Fíjense. Y hagan esto aquí porque ya tienen el archivo mental. Ah, ok, aquí llega negativo, aquí llega positivo. No se los voy a decir, pero aquí tiene que llegar por un lado positivo, por otro negativo. Lo van a analizar con las abreviaturas de aquí. Háganlo ustedes. Miren, yo puedo ver a alguien haciendo ejercicio. ¿Es importante? Claro. Porque si yo voy por primera vez al gimnasio y veo un bromero de pesas y digo, ay, quiero hacer crecer mis bíceps, y me pongo a hacer cualquier ejercicio, no necesariamente voy a crecer mis bíceps. Tengo que hacer un ejercicio específico. Entonces yo voy, busco la información y veo a un profesor haciéndolo, pero yo tengo que agarrar el peso y hacerlo. Así mismo pasa en el tema del estudio. O sea, ustedes me pueden ver a mí haciendo algo. Ay, sí, no, ya se me quedó grabado en la cabeza. Hasta que ustedes no vayan, hagan lo que les estoy diciendo. Miren allí con algún QR que esté por aquí o en la descripción de este video, se unan para que puedan descargar este tipo de materiales y más información. O le dan captura y mandan imprimir esto y hacen una raya allí y ponen que aquí 5 voltios. Hasta que ustedes no lo hagan, no se les va a quedar en su mente. ¿Ok? Esa es la idea, que ustedes lo practiquen de esta forma. Ok, para los que dicen, profe, más o menos, ¿cómo sería la variación allí? Bueno, puede ser que en el escáner les aparezca porcentaje, ¿ok? APP1 y APP2. Entonces, si es porcentaje, APP1 y APP2 deben marcar el mismo porcentaje, ¿ok? Si es porcentaje, repito. Entonces, nosotros tenemos este pedal aquí, miren para acá. Julie, si podéis, por favor, ponéis así como en términos generales esto aquí, mientras que yo le explico esto y me dais un poquito de agua fría, un vaso, por favor. Listo. Entonces, miren esto. Entonces, aquí tenemos nosotros el APP y si yo piso al 50%, tanto el sensor 1 como el sensor 2 que está interno, aquí ya les digo por qué, debe obligatoriamente marcar el mismo porcentaje porque yo estoy pisando el 50%. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora, si hablamos de voltaje, ¿dónde? En los datos en vivo. En los datos en vivo debe marcar lo mismo. Si yo voy a medir con voltaje, ¿ok? El APP1 y el APP2 pueden funcionar de la siguiente manera.
APP1, por ejemplo, comenzar cuando esté suelto, lo más cercano a 0%, o sea, cuando esté suelto completamente, va a marcar, por ejemplo, por ponerlo en términos sencillos, vamos a poner 0,5 voltios. ¿Ok? Por poner un ejemplo. Mientras que el APP2 va a marcar 1 voltio. O puede ser al revés. Puede ser que este comience en 1 voltio el APP1 y el APP2 0,5. No importa. Lo cierto es que van a tener como que uno va a ser el doble del otro. O uno va a ser la mitad del otro. Y cuando presione completamente, este va a llegar, por ejemplo, si este comenzó en... Voy a poner este. Si este comenzó, por ejemplo, en 1 voltio, vamos a poner que este llegue a 4 voltios. Puede llegar a 4,5 para ponerlo en términos sencillos. Uno lo pisé completo y llegó a 4. Este 0,5 voltios lo pisé completo y llegó a 2 voltios. Esa puede ser una medición que nosotros hagamos. Y hay otra cosa, que una prueba que podemos hacer es que nosotros podemos ir paulatinamente presionando el pedal y no tenemos que tener picos en el voltaje. ¿Ok? Una forma muy interesante de evaluar estos dos pedales, estas dos pistas de estos pedales, es con un osciloscopio. No es obligatorio, pero es una forma bastante sofisticada de hacerlo. ¿Ok? Ahora, no sirve de nada, no sirve de absolutamente nada, gracias, un osciloscopio si no sabemos esto. O sea, yo no estoy diciendo que obligatoriamente... No. El osciloscopio es una herramienta. Y vaya que nosotros explicamos osciloscopio y tenemos cursos de osciloscopio, pero el osciloscopio es una herramienta que nos ayuda. ¿Ok? Pero esto, si no sé el funcionamiento, no hay vida. Y si no tengo osciloscopio, pero tengo un multímetro y hago esta prueba con el funcionamiento, voy a triunfar. Pero si tengo un osciloscopio y no aplico el método del profesor Garvin, ¿sí? No voy a poder hacerlo. Ay, profe Garvin, quiere decir que no hay otros métodos. ¿Sí? ¿Es usted el que descubrió esto que nos está diciendo? No. En realidad, esto ya existía. Muchas personas explican eso. Información sobra. De hecho, el problema antes, para los técnicos, era la falta de información. Ese era el problema. Ahora no es la falta de información, es el exceso de información. Y me dejan allí debajo, ¿verdad? Un me gusta o un comentario, mejor dicho, un comentario sería mejor, para yo saber si están de acuerdo conmigo en esto. Profe, estoy de acuerdo con eso del exceso de información. Más bien el exceso de información sin una ruta clara es lo que nos impide ahorita avanzar. Entonces, profe, usted se inventó todo esto. No, el método es lo que nosotros explicamos a profundidad también en estas clases, en nuestros cursos pagos, en nuestras clases gratuitas, etcétera, donde estemos. ¿Sí? El método es, bueno, los acompañamientos que hacemos un poco más personalizados con nuestro equipo, etcétera. Entonces, el método es agarrar la información concreta, se basa en esto, y poder ir aplicando y ayudándolos a pensar alrededor de esa información. ¿Ok? Por eso lo digo. No que yo me haya inventado esto, ¿ok? Ni que nadie más lo explique, solamente que el detalle es ese, que como las personas solamente disparan información sin contextualizar. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que queremos. A veces queremos es, ¿cuánto mide? No, yo creo que me digan cuánto mide. Ah, bueno, sí, eso mide 5 voltios. Voy, mide 5 voltios. Ay, ¿ahora qué hago? Ah, está bueno, está malo, o no, ¿qué hago? Y si no mide 5 voltios, ¿qué hago? ¿Sí? O sea, no es solamente cuánto mide, es cómo funciona, ¿sí? Por medio del método que estamos aplicando, todo este razonamiento poco a poco, que es el método que les digo del profesor Garvin. ¿Quién es el profesor Garvin? Yo. El profe Garvin. Bueno, listo, perfecto. Que es el mismo método que les decía que aplicaba en todos los sentidos. Entonces aquí estamos. Cosas que explicar aquí. Sí, quizás quedan muchas. Ah, una que me faltaba. ¿Por qué tiene dos sensores? Normalmente el sensor APP tiene dos sensores porque es una parte sensible en la parte del vehículo. O sea, saber a qué aceleración quiere ir el conductor es muy importante. Como es es de debido a muerte, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa si un sensor de esto falla y me pida que acelere más de lo que yo estoy acelerando? Hay otro de respaldo. Si el otro está diciendo algo
diferentes, si estos sensores están diciendo unos porcentajes diferentes, no voltajes diferentes, porque ellos tienen voltajes diferentes, pero la computadora los interpreta como puntos iguales. Voy a poner un ejemplo. Si 0%, o sea, si estar suelto el pedal representa para este 1 voltio, para este representa 0,5, pero es el mismo porcentaje. ¿Ok? La computadora está configurada internamente para entender eso de esa forma. Entonces, por eso tiene dos sensores en una sola pieza. Este que está aquí, si lo pones, esto que está aquí son los pines, miren, los pines normalmente de este sensor. Profesor Garvin, ¿aplica para todos los carros? No, pero para muchos. Y si no aplica, ustedes con esto van colocándolo de una forma bastante interesante. Ahora, vamos, antes de entrar al tema de la topología de las redes y demás, para ver cómo viaja la información de ese código que dijimos que teníamos, entonces vamos, también, ahorita luego luego de explicar esto, contamos la historia antes de entrar a las redes. Fíjense bien, en este caso, muchachos, la computadora está recibiendo una señal de un sensor. ¿Para qué necesita ella recibir una señal? Para poder mandar a ejecutar una acción. ¿Ok? Entonces la computadora, basada en esa información, envía a ejecutar una acción. ¿Cuál acción? Bueno, entre otras, pero principalmente, si yo acelero, ¿ok? Un vehículo, si yo acelero, piso el pedal, la computadora necesita, entre otras cosas, abrir un poco el cuerpo de aceleración del motor, ¿ok? Para poder permitir la entrada de aire. ¿Por qué explico este punto? Porque sí es importante. Yo sé que muchos, la mayoría de los que me ven, son mecánicos que entienden el tema de los elementos para que un motor funcione, que necesita aire o oxígeno contenido en ese aire, lógicamente, que necesita descarga eléctrica, que necesita combustible, ¿sí? Una de las cosas que necesita el motor para funcionar es aire, obviamente. Entonces, puntualmente oxígeno. Y entonces, el cuerpo de aceleración le permite al motor poder respirar, poder absorber, en este caso, poder absorber, ¿sí? Oxígeno, ¿ok? Poder inhalar aire, ¿sí? Pero la respiración completa sería inhalar y exhalar. Sería la respiración completa. Inhala por el cuerpo de aceleración, exhala, ¿por dónde? Por el escape. Entonces esa respiración que nosotros hacemos, nosotros también la necesitamos la hace también el motor del vehículo, ¿ok? En este caso, si yo piso el pedal, ¿verdad? Entonces la computadora va a entender que va a abrir más el cuerpo de aceleración. Hay unas condiciones donde esto se exceptúa, ¿ok? Hay algunos vehículos que tienen algunos sistemas de protección donde por más que yo pise el pedal a fondo, depende de la condición en la cual esté el vehículo, la computadora decide no acelerar completo, ¿sí? Por ejemplo, si está en parking, acaba de encender el vehículo, etcétera, se puede limitar para evitar desgastes, entre otras cosas, ¿ok? Pero principalmente, por verlo de una forma general, pisamos acelerador y la computadora decide cuánto va a abrir el cuerpo de aceleración. Antes y no tan antes, dependiendo de cuando estés viendo este video, este pedal tenía aquí arribita un cable o una guaya que iba mecánicamente al motor y al cuerpo de aceleración del motor. Y cuando yo pisaba, ella empujaba y soltaba la veleta y la mariposa del cuerpo de aceleración. ¿Ok? Eso ya no trabaja de esa forma. ¿Ok? Sino que trabaja de forma totalmente electrónica. Entonces, no es el pedal directamente el que decide cuánto abre el motor del cuerpo de aceleración, sino que es la computadora por medio de la información que tiene del pedal. ¿Ok? Entonces, la computadora recibe esta señal y dice, listo, quieren abrir, están acelerando a 50%. Para ayudarle a esa aceleración, debo enviar un comando en esto que dice TAC, M más y menos. Esto varía. Por un cable puede fluir en un momento positivo y por el otro negativo y por el otro al revés. ¿Ok? Es un pulso modulado en este caso
pero es una señal modulada, pero también es una señal que varía, ¿ok? Entonces, esto quiere decir el control del motor del cuerpo de aceleración. Esto es lo que quiere decir esto. Aquí dice positivo y negativo por señalarlo de una forma, pero como les digo, esto puede variar, ¿ok? Con el control de la computadora. ¿Por qué? Porque a veces el motor está para acá, necesitamos que el motor gire para acá, ¿sí? Entonces, si yo tuviera esto fijo y tengo un motor, va a girar solo para un lado. Para yo poder hacer que gire para el otro lado, tendría que desconectar y conectar los cables al revés, ¿ok? Pero en este caso, la misma computadora se encarga de hacer la conmutación de eso de una forma electrónica interna. Entonces, profe, ¿cómo sé yo que este TAC M llega a ese motor? Vamos para acá. Vamos otra vez a hacer la operación que estábamos diciendo. Primeramente vemos este elemento que está aquí, que es el Electronic, el ETC, ¿cierto? Electronic Throttle Control, ¿ok? Entonces, el cuerpo de aceleración electrónico. Entonces, ya sabemos que dentro de ese cuerpo de aceleración electrónico, que es todo esto que está aquí, hay unos símbolos. Está este símbolo y están estos símbolos. ¿Lo ven? Este símbolo que está aquí, que puedo amplificar por aquí. Cuando ustedes ven un símbolo así o parecido a esto, eso quiere decir que es un motor eléctrico, en este caso. Este motor eléctrico. ¿Qué otro motor eléctrico hay, profe? La bomba de combustible, por ejemplo, es un motor eléctrico también. Así que vamos a tener un símbolo como ese. ¿Y cómo vamos a diferenciar dentro del diagrama si el motor ese es de la bomba de combustible o del cuerpo de aceleración? Lo vamos a diferenciar producto de que aquí dice ETC. Entonces yo sé que es el motor de qué? Del cuerpo de aceleración, porque yo sé que el cuerpo de aceleración tiene un motor. Muchos lo sabían. El que no, bueno, añade ese archivo mental. Entonces, ese motor va a, como les digo, a tener ese control allí, electrónico. Entonces la computadora está recibiendo una señal, ¿ok? Para mandar a ejecutar una acción. Es muy importante entender eso, ¿ok? Que la computadora, basado en toda la información que tiene de los sensores, manda a ejecutar acciones. ¿Ok? ¿Qué son acciones, profesor? Encender un electroventilador, encender la bomba de combustible, lógicamente, cuando colocamos el switch en on, cuando ve las RPM, ve que se mantiene, obviamente. Mandar a abrir el motor del cuerpo de aceleración, activar los inyectores, etc. ¿Ok? Ya se vale de diferentes entradas para ejecutar las salidas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos una acción puntual que no se esté haciendo, nosotros no vamos a culpar al sensor de una vez. Nosotros tenemos que ir a evaluar los temas de computadora y demás y de circuitos, ¿sí? Cuando digo los temas de computadora no quiere decir que en la mayoría de los casos que no se ejecuta una acción es porque la computadora está mala. No, eso pasa en la minoría de los casos, ¿sí? En términos generales, lógicamente, si tú eres una persona que recibe vehículos normalmente y no eres una persona que te dedicas solamente a reparar módulos como tal, computadoras. Bueno, si te dedicas a reparar eso, te van a llegar a computadoras malas, lógicamente. Pero si lo que haces es reparar vehículos de forma general, normalmente los problemas están en otras partes del circuito, normal, la grandísima mayoría de las veces. Entonces, siempre es importante entender esas partes de los circuitos que tienen, ¿sí? Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos por aquí esto y por la parte de abajo se hace, voy a mirar esto. Ya ustedes saben que esto es un potenciómetro. Ya ustedes saben que este símbolo es de potenciómetro. Ya ustedes saben que esto es una resistencia de una resistencia y que por aquí, cuando nosotros tenemos esto aquí, esto está unido a esto. ¿Cómo lo sé? Porque aquí había un puntico. Ustedes no lo ven, pero se lo voy a poner grandote. Cuando ustedes vean que aquí, entre los cables, hay un punto, eso quiere decir que esos cables se unen. Voy con un ejemplo. Si ustedes ven que tienen en un diagrama un cable que va para acá y otro cable que cruza aquí, si ustedes ven eso así, estos dos cables no están pegando. Profesor Aaron, ¿cómo que no están pegando? No están pegando eléctricamente. O sea, no tienen continuidad eléctrica. En cambio, si yo le coloco un puntico aquí, sí tienen continuidad eléctrica. ¿Ok?
Eso es lo que estamos viendo aquí, solo que está muy pequeñito y ustedes no lo están viendo. Pero como les digo, ustedes van a, por allí en la descripción a unirse a las comunidades y por aquí les enviamos todos estos materiales. Entonces, fíjense bien. Tengo esto aquí y tengo esto aquí. Ya yo sé que esta resistencia, el profesor Garay me dijo que por un lado tiene que tener un positivo y por otro lado un negativo. Voy a salir de aquí y salgo por el pin número 4 del conector 1513. Profesor Garvin, ¿lo está diciendo ya rápido? Sí, porque ya lo dijimos y ustedes ya pueden repasar con lo que dijimos aquí en estos puntos. Ya va a ver que se va a aplicar lo mismo. Sale de aquí y al pin 5. ¿Ok? Si adelantaste este video hasta aquí y estás un poco perdido porque lo digo rápido, te atrasas un poco porque aquí sí me detuve en cada uno de esos puntos. ¿Ok? Conector 1513 y pin 5. Conector 1513, pin 4. ¿Ok? Y entonces, por aquí, o aquí es positivo y aquí negativo, o aquí es negativo y aquí positivo. No sé cómo será. Vamos a buscarlo. Hacemos el seguimiento por este cable yellow, amarillo aquí. ¡Pum! Llegamos aquí al pin 117 del conector 1381E. Hay otra cosa que no he dicho y es, puedes ver este video en el televisor, ¿ok? Si ves este video en el televisor, si ya lo continúa viéndolo en el teléfono, pero después te le vas y le das una repasada en el televisor grande. ¿Para qué? Para que puedas ver más grande esto. Y no solamente para eso, sino para que estés también con un cuadernito aquí anotando. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, tenemos este pin aquí y llega a un ETC referencia. Dice ETC referencia. ¿Ok? Y la referencia quiere decir que este es la alimentación positiva de ese sensor, que igual que en el otro, y en la mayoría de los casos es 5 voltios. ¿Ok? Quiere decir que por aquí tiene que haber 5 voltios. ¿Sí? Y en el otro lado tenemos ETC retorno. ETC-RTN. ¿Ok? Eso quiere decir que por ahí sale negativo. Hay algo particular y es que estos sensores normalmente los conocemos con abreviatura de TP, que es el Troll Position. Y si decimos TPS sería el Troll Position Sensor, ¿ok? Pero en este caso no nos los marca como TP, sino que nos dice es ETC. Entonces nosotros tenemos que hacer el análisis de que aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí están los TPS, que son los sensores de posición del cuerpo de aceleración. Pero aquí se están nombrando es de esta forma, ¿ok? ¿Qué hacen estos sensores? ¿Qué función cumplen? Ah, el cuerpo de aceleración tiene que cerrar y abrir, que esta es la batería y eso de la cámara. ¿Todo bien? Perfecto. Fíjense bien, él va a cerrar y abrir, ¿cierto? Pero la computadora necesita retroalimentación. O sea, la computadora necesita saber, yo estoy enviándolo a abrir y cerrar. La pregunta es, ¿está cerrando y abriendo? Déjeme borrar todo esto aquí porque se ve aquí. Ok. ¿Está abriendo y cerrando? La computadora necesita confirmarlo. ¿Y por medio de qué lo necesita confirmar? Por medio de los sensores TP. ¿Sí? Entonces, esos sensores TP son los que están allí. Nosotros tenemos, por ejemplo, la veleta del cuerpo de aceleración haciendo así. Y aquí en esta parte hay una especie de potenciómetro, como un control de volumen de un radio, que está girando conforme gira la veleta. Para indicarle a la computadora también el porcentaje de apertura. Está el 50%, está el 10%, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma la computadora puede autoevaluar si esto que está aquí está mecánicamente bien, eléctricamente bien y todo. Eso lo hace por medio de estos sensores que son los que evalúan. Sin embargo, como les digo, aquí tenemos, si medimos aquí tenemos negativo y aquí tenemos 5 voltios. Normalmente, ¿ok? Normalmente tenemos 5 voltios. Puede haber una excepción en alguna forma, alguna variante, pero es lo más común. Perfecto. Entonces, y obviamente el profesor dijo que en la flechita, el que tiene la flecha es el que tiene la variación, ¿sí? En este caso, la variación va a ser igual.
entre 0,5 voltios a 4,5 voltios aproximadamente. ¿Ok? Fíjense bien. ¿Y qué pasa, profe? Ajá, y el otro sensor, profe, yo veo que hay otra flechita. ¿Qué dice aquí? En el caso de este vehículo, no lo usa. ¿Ok? Tiene la opción, este cuerpo de aceleración, de usarlo. ¿Ok? ¿Por qué? De pronto este cuerpo de aceleración lo hacen para otro vehículo que sí tiene esa opción de usar esos TP. Lo normal es que veamos que sí lo use. Entonces vamos a ver un cable que llega aquí. ¿Y qué vamos a tener? Ah, el profesor Garvin habló de que aquí hay dos sensores, APP1 y APP2. Ah, entonces vamos a tener aquí de seguro, si aquí dice TP1, aquí sí dice TP, ¿ve? Aquí dice lo de los voltajes en la referencia, pero aquí sí dice TP, miren. Aquí dice, esta señal que está aquí, que no les dije, que sale del pin 3 y llega aquí, va a variar entre 0,5 voltios y 4,5 voltios. Entonces, aquí dice TP, ahí sí dice TP1. Quiere decir que si yo tuviera esta señal habilitada, aquí me dijera que TP2. Pero no está. Pero igual la voy a explicar porque en muchos de los vehículos está. Entonces, ¿qué pasa? En los sensores TP, ¿verdad? Puede pasar, o es muy común que suceda, que si TP1 arranca en 0,5 voltios, ponerlo así, se arranca en 0,5 voltios, y llega a 4,5 voltios, el TP2 arranca en 4,5 aproximadamente y baja a 0,5. ¿Sí me entienden? Se intersectan las señales, en todo caso. O sea, no se intersectan las señales como tal. Si lo graficamos en línea de voltaje, podríamos tener una intersección. ¿Ok? Realmente no se intersectan, pero lo digo en términos de estudio. Entonces, mientras que uno, si comienza en 0,5, va a 4,5, el otro de 4,5 a 0,5. Eso lo podemos hacer con los datos en vivo en el escáner, podemos medirlo, lo podemos medir con un multímetro o lo podemos medir con osciloscopio. ¿Ok? Puede pasar esto, puede que sea así, pero también puede haber otra variante en otro carro. Lo cierto es que estas cosas guardan una relación, siempre. ¿Ok? Guardan una relación. Entonces, por ejemplo, en el APP que les dije que uno era la mitad del otro, hay ocasiones donde uno no es la mitad del otro, para acordarme de eso. Hay ocasiones donde que si este comienza en 1 voltio y llega a 4 voltios, este también comienza en 1 voltio y llega a 4 voltios, no importa. O sea, normalmente uno es la mitad del otro, pero puede pasar, ¿ok? Estas cosas pueden pasar. Ok, fíjense bien, aquí tenemos, esto se llama topología de red, ¿ok? Topología de red. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo una prueba, ¿sí? Una prueba en un vehículo Ford, estoy haciendo una prueba de las redes de comunicación de un vehículo, ¿ok? Y lo que estoy haciendo es, por ejemplo, en el caso de este vehículo, es conectándome por aquí, en este caso, con el DLC de este vehículo, de un vehículo parecido a este, ¿ok? Entonces, asimismo, yo me conecto en el DLC, voy a colocar esta imagen grande aquí primero, voy a ver si me lo permite, para poder que aquí es el énfasis, perfecto. Fíjense bien, yo lo que hacía, ¿se acuerdan que decíamos? Bueno, yo tengo un código de error en el escáner. Miren, yo lo que hago cuando me conecto a un escáner es que yo tengo mi conector DLC. Esto que está aquí es mi conector DLC, el Data Link Connector. ¿Cuál es el conector DLC? Creo que tengo la imagen por allí, pero para no cambiar de imagen es el conector de diagnóstico, lógicamente, donde yo conecto mi escáner. Tengo por aquí el pin 16, por aquí tengo el pin 1, ¿ok? Aquí tengo pin 4 y 5, por aquí tengo el 6, pin 14, ¿ok? Normalmente estos son los que siempre están puestos allí. Pero tengo 16 pines, ¿sí? Dibujé solamente los principales. El conector DLC, donde yo conecto mi escáner. Yo conecto mi escáner y ese escáner, yo le puedo decir, que es una recomendación que yo les hago siempre que les llegue un vehículo
por primera vez, o sea, que no es que estén ya dándole a la reparación de un vehículo, sino que les llega un vehículo por primera vez, o van a diagnosticar un vehículo después de un tiempo, y lo primero que deben hacer es un escaneo all system, un escaneo a todos los sistemas. Por lo tanto, el escáner que ustedes tengan, y si no lo tienen, que tienen que comprar, que deberían comprar, es un escáner que diga all system, ¿ok? Un escáner all system, todos los sistemas, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque cuando a ustedes les llega un vehículo y vayan a hacer una medición, entonces ustedes lo que deberían hacer es comunicarse, obviamente, con todas las computadoras, para que las computadoras, diferentes computadoras del vehículo, les digan cosas. Las computadoras tienen que, todo esto que está aquí, ya les voy a explicar de una mejor forma, todo esto que está aquí son computadoras, son módulos. Entonces, cada una de ellas tienen que, positivos y negativos. Aquí no lo estamos viendo, pero ya ustedes saben que hay una sección donde están los positivos y los negativos de esa computadora, para que esas computadoras puedan encender. ¿Sí? Aparte de eso, también saben que esas computadoras tienen sensores, ¿sí? Que les ayudan a tomar acciones de cosas. Pero a la vez, las computadoras, si hay un problema en algún circuito, va a estar almacenado allí. Si de pronto la computadora ve que el APP1, el sensor del pedal 1, está diciéndole que está a 50%, pero el APP2 está diciendo que está en cero, ahí hay un problema. Entonces la computadora crea, mejor dicho, almacena un código de error. ¿Cuál computadora? La computadora, por ejemplo, de motor. Esta que está aquí, miren. Esto que está aquí es la computadora, voy a ponerlo aquí grande, PCM, que es la computadora de motor. ¿Ok? Esa computadora de motor puede almacenar un código como el que le estoy diciendo. O de pronto la computadora dice, el código que decíamos de los TP, hay un problema en el cuerpo de aceleración del motor, en el sensor TP. Veo un circuito señal de entrada baja. ¿Dónde se va a almacenar ese código? Aquí en la computadora. ¿Ok? En la computadora de motor. Ah, pero ¿qué pasa si hay un problema es en el circuito? Por ejemplo, vamos a ver si veo la computadora ABS aquí. Aquí está, la computadora ABS. Hay un problema en el sensor o en el circuito, mejor, del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha. Ah, entonces, aquí está. Yo no sé para qué hice esa raya para acá. Es la computadora ABS. La computadora de frenos ABS, la que va a almacenar ese código. ¿Para qué? Para muchas cosas. ¿Ok? Una de ellas para informársela a nuestro escáner cuando nosotros vayamos a hacer un escaneo. Entonces yo voy a agarrar y decir, listo, me llegó el carro, voy a conectar el escáner en ese conector DLC, que en todo caso, no sé si tengo por aquí, yo creo que tengo un video por aquí. En el caso de este vehículo, el conector DLC es un módulo también. Ahí en el conector DLC hay un módulo. ¿Qué quiere decir que haya un módulo? Que este sensor, este conector que está aquí tiene detrás una computadora, que es un gateway module o una puerta de enlace. Si se quedan, vamos aumentando el nivel, ¿no? Ya vamos a ir viéndolo. Vamos a ver si por aquí tengo el video. Creo que tengo un video por aquí que podemos reproducir. Déjenme ver si le doy aquí a abrir con y lo reproduzco aquí rápido. ¿Ve? Ya, déjenme darle pausa. Yo creo que alcanzo a borrar todo eso mientras que... ¿Ustedes están viendo ese módulo que está allí? Bueno, ese es la parte delantera y la parte trasera que tengo allí de un módulo. En este caso es de un vehículo Ford. Hay unos que no lo tienen aquí directamente en el conector, pero sí tiene el conector y después llega por un cableado a ese módulo. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Esa es la parte trasera. Déjenme ver si atrás un poquito. Fíjense, en esta, sé que se ve borroso allí, pero es el video. Fíjense, aquí yo conecto mi escáner. ¿Ok? Y mi escáner, ¿verdad? Hace interacción con este módulo que está aquí, que es el gateway módulo, en este caso, de este vehículo. Un módulo puerta de enlace. Mi escáner va para acá. ¿Ok? Y luego, entonces, yo le digo al escáner, mira, comunícame
ya yo estoy conectado aquí. Este es el aparatico que les mostré allí, el módulo. Yo quiero que me comuniques con la computadora de motor. Entonces yo tengo el escáner aquí, envía el comando para acá y sale por aquí el comando a esta red que está aquí, que se llama HS1. Yo creo que lo voy a poner en negro porque eso me dejó ahí, eso que está nuevo. Miren, esto que está aquí que se llama HS1CAN. HS1CAN. ¿Ok? ¿Qué es una abreviatura que quiere decir High Speed, alta velocidad 1, ¿okay? Red de alta velocidad 1 del CAN? ¿Ok? Entonces, fíjense aquí. Tengo mi escáner que va para acá. El escáner se comunica a través de esta red, por esta red, y va y viaja esa solicitud hacia la computadora. Computadora, ¿estás ahí? Le pregunta el escáner. Computadora, dame códigos de error. ¿Qué códigos de error tienes? ¿Sí? El escáner se lo dice al Gateway Module y el Gateway se lo comunica a la PCM, por ponerlo de esa forma. Hay ocasiones donde es directo, donde va directo, ¿ok? Donde de pronto el Gateway Module está ahí, pero hace un puente. Y hay ocasiones donde el Gateway Module sí usa su función plenamente. Eso va a depender, lógicamente, de la configuración del vehículo. Entonces, la computadora le devuelve para atrás la comunicación por los mismos cables y le dice, ah, ok, mira, ¿sabes qué? Tengo un código de error del sensor TP. Se lo dice al Gateway, el Gateway se lo dice al escáner y aquí tenemos un código de error P algo. ¿Sí? Códigos de error de tipo P, que son códigos de error ¿de qué? De la parte de motor. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos P. Ok, perfecto. Entonces, de esa forma pasa. ¿Por qué le decía lo del Scannable System? Porque puede ser que el cliente traiga el vehículo, ¿sí? O la persona, el vehículo que estemos diagnosticando, lo traigan por un código de error en PCM. O mejor dicho, no por un código de error, sino que así como el PCM le dijo al escáner que había un código de error, también el PCM hace lo mismo para decirle al tablero de instrumentos que hay un código de error. Borramos todo esto aquí y decimos, ah, ok, quiere decir que por medio de ese método de redes es que sucede la comunicación y así es que yo puedo comunicarme con la computadora de motor con un escáner. Pero internamente la computadora de motor también va a desplegar esa información para acá y va a pasar por el Gateway Module, que es la puerta de enlace. ¿Okay? Es una puerta que comunica, es como un intérprete. En ocasiones intérprete y en ocasiones simplemente comunicación, dependiendo de lo que ya les voy a explicar. Pero entonces pasa por aquí, llega por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y ¡pap! Instrument Panel Closer. ¿Cómo así? Claro, necesito colocar un check engine, una luz de check engine. ¿Ok? La luz del motor amarillo. Esa. ¿Por qué? Porque PCM me dijo que hay un código de error, dice el Instrument Panel Closer. Entonces yo tengo que presentar mi luz de tablero de instrumentos. Por ese motivo es que el cliente llevó el carro. Porque no había notado ninguna falla. Puede ser. ¿Ok? Es posible. ¿Ya? Aunque si la falla, por ejemplo, es el circuito que estamos poniendo de señal de entrada abajo algo del TP, el carro se va a limitar en aceleración. ¿Okay? Puede que avance, pero va a estar en modo de emergencia, por así decirlo. Va a estar limitado. Pero sin embargo, puede encenderse un testigo de motor en el Instrument Panel Cluster y la persona lleva el carro. Pero yo agarro cuando llega el carro y hago un escaneo general. ¿Por qué? Porque hay más computadoras y el carro puede tener otras fallas, que a veces no las relacionamos directamente, pero puede haber otras fallas en otros módulos. Entonces yo voy a alertar de una vez al cliente de esas fallas. ¿Me doy a entender? Ok, perfecto. Entonces, de esa forma es con ese ejemplo. Igual como les digo, si el sensor de velocidad tiene un problema, entonces ese sensor de velocidad ese problema va a estar monitoreado por el ABS. Y entonces el ABS
va a decírselo a todo el mundo, entre ellos a un escáner que yo conecte. Y me va a decir, hey, hay un código de error del sensor delantero derecho, de la rueda delantera derecha. ¿Ok? Entonces, eso va a suceder. ¿Cómo pasa eso? Obviamente, por medio de las redes de comunicación. Y esto que está aquí, como les decía, se llama topología de red. Topología es la estructura en la cual están armadas, con la cual están armadas las redes de comunicación. En este caso, esto sí es muy particular de este vehículo. ¿Sí? Y por esto es un vehículo Ford. Y hay muchos vehículos Ford que van a tener configuraciones parecidas. Profesor Garvin, y si es otro vehículo, tengo que irme a la sección del circuito que hable de la línea de datos de la computadora, la parte de las redes de comunicación, para yo poder ver cómo está constituida la topología de la red. No es igual la topología de la red que el diagrama eléctrico de la red. ¿Ok? Son dos cosas distintas. El diagrama eléctrico de la red nos va a mostrar otras cosas. La topología de la red nos va a mostrar la configuración de la red. Esto es muy importante. Entonces, dentro de esta topología de red, nosotros tenemos varias redes, como le decía, HS1CAN, HS2CAN, ¿vieron? Aquí tenemos Medium Speed CAN y HS3CAN. En líneas generales tenemos 1, 2, 3, 4 redes de comunicación diferentes en el mismo vehículo. Cuando digo diferentes no quiere decir que no compartan características. Esta red de aquí, esta y esta, se manejan a la misma velocidad, en el caso de estas, ¿ok? Si aquí dijera alguna CAN FD, ya ahí sí se maneja a una velocidad más alta, pero en este caso cada una dice CAN solamente. Entonces cada una de estas redes tienen características iguales, pero son redes distintas. O sea, esto es una red, ¿ok? Esto es otra red y esto es otra red aparte. ¿Sí me doy a entender? Lo que quiero decir con esto es como que si yo diga, hay tres, están parados allí al frente tres Mercedes-Benz que son iguales, del mismo año, el mismo motor y el mismo dueño. Tres Mercedes-Benz son iguales. Son iguales los Mercedes en características, pero son distintos carros. A eso me refiero con HS1, HS2 y HS3. Son iguales en características, pero son tres redes distintas. ¿Sí? Ah, pero miren lo interesante aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si PCM quiere comunicarle algo a la TCM? Le quiere comunicar cuál es la posición del pedal de acelerador. ¿Para qué quiere saber TCM? ¿Para qué quiere saber la computadora del motor de la caja la posición del pedal de aceleración? Bueno, efectivamente, para poder gestionar, junto con otras cosas, lógicamente, el tema de los cambios. Entonces la computadora PCM tiene que salirse de su red. ¿Tiene que pasar por el Gateway Module para poder comunicarse con TCM? No, lo puede hacer ahí mismo, en la misma red interna, ¿ves? Ok, perfecto. Ahí estamos. Pero ¿qué pasa si ese dato, si hay un dato que el PCM le quiera dar a otro módulo? Por ejemplo, digamos que ABS. ABS, que está en esta red, que está aquí, HS2CAN, le quiere decir al módulo de las puertas, es que cuando ya llevamos una hora y pico de clase, ya a uno se le enreda la lengua, ¿no? Entonces, cuando ABS le quiere decir al módulo de las puertas que el vehículo va a X velocidad, entonces ABS dice, oh, listo, aquí voy. ¿Dónde está DDM? Ah, DDM está aquí, el módulo de las puertas. Listo, vamos a decírselo. Vamos a decirle que para que tranque los seguros, que se les olvidó trancarlos. Entonces, DDM viene para acá, va para el Gateway Module. Ah, Gateway, mira, quiero que me comuniques con el DDM. Vamos, bueno, listo, tranquilo, yo te comunico. Y llega aquí. Entonces, ya aquí tiene que haber una traducción. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, MS CAN
sí que es diferente a todas estas. Esa sí es diferente. ¿Ok? Entonces, medium speed count quiere decir que es una velocidad media. En este caso, podríamos llamarlo, tiene una forma de comunicarse diferente. Algunos le llaman un idioma diferente para entenderlo de una forma mejor, aunque no es el ejemplo más perfecto, pero sí podríamos decirlo solo de una forma. Esto aquí habla un lenguaje y esto habla otro lenguaje. Y el Gateway Model es el traductor. Entonces, ¿qué pasa? Él le habla un lenguaje y le dice, hey, mira, vamos a 10 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora, y el Gateway se lo traduce, ¿sí? Como si fuese al inglés. Y viene para acá y le dice eso en inglés al DDM, por ponerlo de esa forma, ¿sí? Entonces, de esa forma se hace el recorrido en ese sentido. Ok, perfecto, profesor. Ya, entiendo, más o menos. Veo que vienen para acá, se escanea, se hace esto, se hace lo otro, pero ¿qué pasa? Más o menos, pongan un ejemplo de falla. Ah, bueno, es muy importante entender la topología de la red cuando tenemos una falla. ¿Ok? Recuerden, recapitulo. PCM necesita positivos, negativos, circuitos de sensores y va a tener también, por ejemplo, actuadores. ¿Sí? Va a mandar a ejecutar acciones. ¿Ok? Al igual, por ejemplo, que diferentes módulos, como ya hemos visto, ABS, entre otras cosas. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, TCM también tenemos aquí. ¿Qué otro módulo tenemos? Bueno, muchísimos módulos. DDM ya lo vimos también. Entonces, Instrument Panel Cluster, entre otros. Fíjense bien, todos estos módulos necesitan positivos y negativos, necesitan entradas de sensores y salidas de sensores. Vamos a decir, más que necesiten sensores y salidas de sensores, están dotados con sensores y actuadores. ¿Ok? Entonces, yo también puedo decirle a través del escáner al módulo, siempre pongo PCM porque es que es el más sencillo en este caso. Yo le puedo decir al PCM a través del escáner, hey PCM, ¿sabes qué? Necesito que eches a andar el electroventilador del fan. Necesito que lo eches a andar porque quiero probar a ver si el circuito desde la salida de la computadora hasta el electro está bien. Entonces, por aquí se lo manda a decir, viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, se lo dice. Y entonces el PCM se vale de que tiene la autoridad para enviar a un relay o a un módulo a actuar y que éste prenda el motor del electro. Eso es una forma también de hacerlo. Por lo tanto, si se van a comprar un escáner, también lógicamente el escáner tiene que ser bidireccional. ¿Qué tiene que ser? All system, o sea, leer todos los sistemas, como pudieron ver, ya no es una sola computadora, son muchas, pero también tiene que ser bidireccional para poder también mandar a ejecutar acciones. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos para acá. La PCM, ¿verdad? Necesita positivos, negativos, sensores, etc. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo me conecto a mi escáner, ¿ok? Y de pronto, para no rayar tanto la PCM, quiero ver códigos o quiero ver datos en vivo, que es otra cosa obviamente que tienen los módulos. Los módulos tienen, como tienen sensores, ellos pueden también darnos a nosotros los datos en los cuales está el carro. Por ejemplo, quiero saber la temperatura, de aceite de la caja, si hay un sensor, si está dotado con ese sensor. Bueno, yo me voy a TCM, ¿ok? Por medio del escáner y me voy a un dato en vivo. Quiero saber la temperatura del refrigerante del motor, me voy a PCM y me voy al dato en vivo de PCM para que me diga la temperatura. ¿Por qué? Porque ya lo sabe porque tiene el conector, ¿sí? Así como APP, me voy al sensor de pedal, al APP1 y APP2 y veo cuál es el porcentaje, a ver si lo está sensando. Eso también lo puedo hacer, tomar datos, ¿ok? Pero lo cierto del caso es que yo agarro, voy a hacer una solicitud y digo, oye, quiero ver códigos de error en el TCM. ¿Por qué? Porque resulta ser que la caja está dando problemas. Entonces yo quiero escanear TCM. Y de pronto aquí me dice, hey, hago un escaneo, all system primero, a todos los sistemas, y veo que todos los módulos comunican. Este comunica. Sí, comunica. Pero este parece que no tiene comunicación. ¿Ok? Este módulo no tiene comunicación. ¿Qué pasa?
Todos los módulos comunican, pero este es el único que no comunica. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? ¿Se cayó toda esta red? No puede haberse caído toda esta red, porque si no, estos no comunicaron. La mayor posibilidad es que el problema está en este módulo. ¿Dónde? En lo que vimos. Hay que ver si tiene positivos, si tiene los negativos. No uno solo, muchas veces son muchos. Los varios puntos de negativos, los varios puntos de positivo. ¿Sí? Tiene positivos, tiene negativos. Tengo que revisar el conector, que esto esté bien, que esté llegando todo allí. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Otro caso. Quiero comunicarme vamos a poner otro ejemplo. Aquí, con ABS. Quiero comunicarme con ABS, pero no comunica ABS. Ah, pero tampoco comunica este, ni este, ni este, ni este, ni ninguno de estos. ¿Qué pasó allí? ¿Es ABS que no está alimentado? No, es que toda esta red debe estar caída. ¿Y por qué puede estar caída? Ah, porque un módulo se puso a corto la red, ¿ok? Porque los cables se trozaron, se colocaron entre ellos, porque hay un cortocircuito. Sí, sí me voy a entender el razonamiento que se hace con esto. Ojo, quiero aclarar algo. Esta topología no es la misma topología que un escáner genérico da, ¿ok? Esta topología está en las informaciones técnicas y demás, ¿ok? Y a veces se saca con los circuitos eléctricos. Yo puedo pensar en la topología con el diagrama, ¿ok? Entonces, pero no confíen en la topología que les da el escáner necesariamente, ¿sí? No confíen porque obviamente los escáneres que no son OEM de la marca pueden darnos una topología que no sea la correspondiente. Tienen que buscar la información de la topología de red, ¿sí? La información abunda, muchachos, o sea, de verdad, ¿sí? Obviamente hay programas donde esto se coloca, pero la información abunda. El detalle es pensar al respecto de todo esto. Hay vehículos que no tienen gateway y que directamente el escáner se suma como otro módulo más. Eso va a depender del vehículo, pero ese es el análisis. Ok, en la parte de abajo está el link de seguro. No sé en qué momento estés viendo este video o si algo haya cambiado, pero en la parte de abajo está un link donde puedes tú unirte a nuestra comunidad, ¿ok? Te invito a que veas el otro video, algún otro video de nuestro canal o de la parte donde estés también. Y también seguro hay un QR donde nosotros te dejamos si quieres unirte a nuestras comunidades, ¿ok? ¿Qué vas a recibir en nuestras comunidades? Información de diagnóstico. Vas a también a recibir invitaciones a clases como esta que son gratuitas y aparte de eso también oportunidad de poder adquirir, comprar alguno de nuestros cursos y demás, etcétera. Lo cierto del caso es que por ahí te invito a que te unas y nos vemos pronto.